cambio climático ocupa foros y ocupa la agenda internacional con llamados drásticos sobre lo potencialmente irreversible que pueden ser sus consecuencias. Sin embargo, cuando se aterrizan las iniciativas, suelen naufragar por la falta de acuerdos, por la falta de consenso de los líderes mundiales. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, rumbo a la Cumbre de Acción Climática que se va a celebrar este mes, el 23 de septiembre en Nueva York, y luego continuará en diciembre en Chile. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora si me acompaña, veamos unos datos y arrancamos aquí en el foro. La crisis del cambio climático encabezó la agenda de la pasada reunión del G7 y dominará otra vez la próxima cumbre del medio ambiente, convocada este mes en medio de informes dramáticos sobre el calentamiento del planeta y las advertencias de que sus efectos pueden ser irreversibles para el planeta. La economía mundial pierde estabilidad y la Amazonia arde en llamas, lo que coloca como punto focal del debate mundial al cambio climático. Sin embargo, las iniciativas para lograr el consenso entre las democracias del G7 sobre estos temas, y particularmente el medio ambiente, son poco optimistas si se observan los resultados de las reuniones internacionales sobre el tema. Prueba de ello es que se cumplen cada día nuevas fechas límite para aplicar medidas y revertir el calentamiento global sin que se cumplan los objetivos. Declaraciones. 1. De acuerdo con el documento de la ONU elaborado por 15 científicos, el bienestar humano y la erradicación de la pobreza para todos los habitantes de la Tierra para el 2030 aún es posible, pero solo si se produce un cambio fundamental y urgente en la relación con la naturaleza y una reducción significativa en las desigualdades sociales y de género. 2. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo sobre la pasada reunión del G7 en Biarritz que sería una difícil prueba de la unidad y la solidaridad del mundo libre y sus líderes, y que este podría ser el último momento para restaurar nuestra comunidad política, para enfrentar retos como el cambio climático. 3. Emmanuel Macron, anfitrión del G7, dijo que el grupo destinará $22 millones para ayudar a combatir los fuertes incendios que afectan las Amazonas. Pero el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, se mostró reticente a la cooperación porque trataban a Brasil como si fuera una colonia o una tierra de nadie. ¿Hay tiempo aún para revertir el cambio climático?, informó Fernanda Dávila. Arrancamos con Opiniones Encontradas y posiblemente le comparto una de las preguntas que más he escuchado en círculos medioambientalistas es ¿y qué va a pasar? Así, el nivel de expectativas, de dudas, de interrogantes sobre las acciones que puedan llegar a tomarse para evitar, como están advirtiendo muchos, que las consecuencias después de determinado tiempo, acercándonos hacia el dintel de 2030, puedan resultar ya irreversibles. Muchas gracias por estar con nosotros. Iván Zúñiga, un placer tenerte aquí. Gracias. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra muchas Guzmán, gracias ya por la la conozco, invitación. especialista en asuntos de medio ambiente, ecología, cambio climático. Muchas gracias por estar aquí y también me da mucho gusto que nos acompañe Camila Cepeda, directora de temas globales de la Cancillería. Muchas gracias por tenerme aquí, encantados de presentar la perspectiva del gobierno. A ver, me gustaría que abriéramos, digamos, un poco con la información dura. El 23 ya no queda tan poquito tiempo. ¿Qué agenda traes? Hoy hay un informe que difundió la ONU interesante respecto de la Cumbre de Acción Climática. Si quieres nos referimos a él. Pero, ¿qué posición lleva México a esta reunión de Nueva York, que entiendo luego continuará en Chile? Así es, bueno, primero explicar un poco que esta es la primera vez que se lleva a cabo una cumbre de acción climática. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, definió que ya no es tiempo de discursos, ya tenemos que presentar los países acciones concretas. Y ese es el punto de esta cumbre, juntar a jefes de Estado, a líderes de todo el mundo, para decir qué vamos a hacer, ¿no? Ya pasamos el punto crítico en decir que el cambio climático es importante, ya la urgencia es llevar acciones a la mesa. ¿Qué lleva México? México ¿Qué acción lleva concreta? temas de movilización con actores locales.
En la organización de la cumbre hicieron 9 coaliciones para que los países se enfocaran en temáticas específicas. Entonces, México es parte de la coalición de infraestructura, ciudades y acción local. Y por ello México, junto con Canadá, se encargó de platicar con actores locales, con gobiernos de ciudades, de estados, para ¿Solo ver México? No. México con Canadá, pero el punto es involucrar actores locales de todo el mundo. A nosotros lo que nos corresponde es organizar esta red, alianzas en el mundo. Como además sabrás, la subsecretaria Marta Delgado es la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas para el Hábitat. Entonces, aprovechando que tenemos esa presidencia por 4 años, es que buscamos que las distintas ciudades del mundo puedan sumarse a estos esfuerzos y reconocer que no es algo solo del gobierno federal. Ahora, eso, aparte de la articulación de esfuerzos y el diálogo, ¿llevan a una propuesta concreta sobre movilidad o sobre infraestructura en ciudades? Ahí es, más que una acción concreta, es cómo podemos de todos conjuntos hacer mecanismos de cooperación entre ciudades. Por ejemplo, México está lanzando un programa piloto de mercados de emisiones de carbono, y entonces estamos buscando una alianza regional con ciudades de Norteamérica. El punto de esta iniciativa es poner en contacto a los distintos actores y lograr la coordinación. Coordinación es una cosa complicadísima y en sí es un fin mismo poder lograr este objetivo. Iván, la verdad es que leí una declaración que me llamó la atención, me parece que viene a cuento de la pasada cumbre del G7, que sorpresivamente se convirtió también en una reunión en el que el tema medioambiental tomó la agenda, y el presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, decía es una difícil prueba esta reunión para la unidad y para la solidaridad mundial y para poder recuperar la acción política de una comunidad que no existe. Es decir, hablamos mucho, como dice Guterres, muchas declaraciones, pero las iniciativas naufragan por la falta de acuerdo de los líderes. Así es. Mira, voy a abundar un poquito en lo que comentaba Camila. Uno de los grandes retos es poder continuar con la coordinación multilateral para atacar todos los temas de cambio climático, porque con los cambios que se han dado a nivel global en los liderazgos de algunos de los países que tienen más emisiones a nivel global de gas de efecto invernadero, pero que además invierten o han invertido históricamente más recursos en este tema, pues digamos que estamos sufriendo una especie de crisis o mini crisis en atención a la mitigación y la adaptación. O sea, esos líderes que a lo mejor antes defendían acciones mucho más decididas, ahora están en retirada. Así es, entonces... O por lo menos están retraídos. Así es, entonces... Retirados, retraídos, exacto, tal cual. Entonces, esta crisis a todo el planeta nos está poniendo en jaque para identificar nuevas formas de colaboración en esta nueva situación o en esta nueva situación global para poder llegar a cumplir las metas climáticas al 2030 y al 2050 y más adelante. Eso implica no solamente acuerdos multilaterales y mantener la cooperación bilateral y demás, sino, como decía Camila, establecer ya pasos concretos como países y como actores globales en conjunto, pues para lograr ya resultados, porque estamos avanzando demasiado lento. No tenemos tiempo ya. A ver, retomo lo que dices, voy contigo, Sandra, y a mí lo que me preocupa es mecanismos como el multilateralismo, articular los esfuerzos de distintas ciudades en un momento en el que justo uno de los grandes crisis de las relaciones internacionales es el multilateralismo, y en el que digamos, la negociación o los acuerdos entre los líderes mundiales no están pasando por los foros internacionales, sino en todo caso por lo que acuerdan hasta telefónicamente.
Así es. A mí me parece que hay un aspecto fundamental y es el reconocimiento a que la acción gubernamental no es suficiente para atacar el problema. Lo que hizo Antonio Guterres en este llamado fue resaltar el papel que juega el sector privado, el papel que juega la academia, el papel que juega el sector civil y, por supuesto, la importancia de que los líderes sí que marquen una pauta para decir, bueno, ¿cuál es el camino que vamos a desarrollar pues, para reducir nuestras emisiones, para adaptarnos al cambio climático? Pero están reconociendo que la batalla, la crisis, la emergencia climática no se va a resolver solo desde el gobierno. Y ciertamente ha sido un tema que no es, digamos, en el pasado se habían hecho cumbres de esta naturaleza previa a las conferencias de las partes. Ya en el One Planet Summit el presidente francés también hizo este llamado y lo que ellos decían es hay que movilizar financiamiento porque la crisis climática nos está costando a todos y por supuesto que siempre cuesta más a los países que menos, digamos, emisiones generan. Entonces también es una cuestión de desigualdad a nivel del marco legal y por eso el multilateralismo sí tiene que adecuarse a las consecuencias porque ciertamente todos tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Y aquí todos tienen que participar, pero no va a ser un frente únicamente gubernamental y aquí es en donde entran la colaboración entre todos los actores. A ver, no un frente solamente gubernamental, pero te pondría así casi en un tuit las dificultades que están señalando incluso expertos de la ONU. En un momento en el que la economía global se debilita, el Amazonas se quema o la casa se quema. Déjenme hablando de las expectativas, el camino, el rumbo hacia la cumbre de acción climática, la primera de acción climática se va a celebrar el próximo 23 allá en Nueva York, en un momento en el que el temor por daños irreversibles, sobre todo derivados del calentamiento global, cada vez generan mayores alarmas. Y hay un punto que me parece interesante, un informe de la ONU hecho por, me parece que son 15 expertos, que se va a presentar en la cumbre. Y ahí me llamó la atención que están vinculando, a ver, hacen un llamado a cambiar las relaciones entre el hombre y la naturaleza, pero hacen un llamado muy concreto a evitar que sea irreversible el daño ecológico por el calentamiento, pero dicen, hay que atacar desigualdad y hay que atacar pobreza. Es decir, están vinculando, no sé si por primera vez, pero por lo menos de una manera mucho más contundente que otras, estas dos variables. Sí, no, es algo que finalmente se ha reconocido porque el cambio climático afecta más a las comunidades vulnerables. Y no solo eso, sino que todos los esfuerzos que hagamos en materia de pobreza, con un desastre natural, revertimos todos esos esfuerzos y quedamos en una situación incluso peor, ¿no? Entonces es reconocer que van ligados. Incluso esto va ligado a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el que tenemos que ver esto desde 3 esferas: social, ambiental y económico. Entonces, la idea es una integralidad de las políticas públicas y que todas tienen ya que tomar en cuenta el cambio climático, ¿no? Hay muchos esfuerzos de incluir dentro de los presupuestos gubernamentales a un eje transversal de cambio climático que además tenga en consideración pobreza y desigualdad. Desigualdad es algo que nos afecta y que solo se vuelve y exacerba estos problemas. Entonces, dentro de la prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es justo enfocarse en tratar de convertir estas desigualdades y combatir la pobreza extrema. Y no podemos hacerlo tampoco sin tomar en cuenta la perspectiva ambiental. A ver, ahí hay 2 temas interesantes. Yo voy contigo, Iván. Uno es, ¿dónde ves que esté reflejado, digamos, este criterio transversal de la política, de la política medioambiental en el actual gobierno? ¿Esa es la primera o son las dos? No, esa es la primera, Ok, mira, una yo diría muy grande tiene que ver con que se está abandonando ese discurso tan economicista del crecimiento económico a toda costa, para después de crecer mucho, distribuir la riqueza y beneficiar a toda la población. Ese, desde mi perspectiva, es la base, creo yo, de esta nueva política ambiental y política económica y de desarrollo de este país. Eso nos... O sea, lo ves, digamos, implícito. Yo lo veo en ese aspecto implícito, pero posteriormente lo que se está haciendo es retomar los objetivos de desarrollo sostenible que precisamente están
reconocidos dentro del marco de Naciones Unidas, que ya no dejan las agendas por separado. Es decir, ya no es el desarrollo económico por un lado, el medio ambiente por el otro, sino que hoy en día ya sabemos que si no alcanzamos las metas ambientales, no vamos a alcanzar el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque no vamos a tener suelos suficientes para la producción agropecuaria, porque no vamos a tener agua suficiente de calidad para la producción agropecuaria y la producción industrial y las ciudades. Es decir, si no hacemos inversiones hoy en día en materia ambiental para sostener de mejor manera esa base que nos da la calidad de vida y el desarrollo económico, no vamos a poder aspirar a lo demás. Y eso ya lo estamos reconociendo y tenemos estas políticas mucho más transversales. A ver, hay un reconocimiento, lo pone Iván sobre la mesa, lo pone también sobre la mesa Camila, y está también lo de la ONU, pero la pregunta que yo creo que todo el mundo nos seguimos haciendo es si vamos, digamos, a ritmo suficiente. Si el reconocimiento llega todavía en buen momento o estamos tarde. No sé cómo lo veas. Sí, definitivamente. Creo que uno... ¿Desde el optimismo o desde el pesimismo? Desde el realismo. ¿Qué onda? Hay un tema que me parece muy importante y es que la ciencia ya nos dijo que si nosotros no logramos reducir 45% de las emisiones en 2030, el aumento de la temperatura va a ser de más de 2 grados centígrados. Y esto quiere decir que para llegar a una reducción de 45% a nivel global tenemos que acelerar acciones, estamos hablando de 11 años, nos quedan 11 años, de los cuales 5 están, o sea, 6, digamos, en esta administración. Y ciertamente algo que enfatiza la ciencia es la radicalidad, o sea, la rapidez con la que tenemos que hacer las cosas. Y si bien veo, digamos, unas políticas, ¿no?, que se pueden transversalizar más, yo creo que el medio ambiente sigue estando, digamos, desacoplado de la planeación en general de México. En los gobiernos. Y en América Latina, ¿no? Okay. Yo creo que hay gobiernos que están avanzando muy rápido, Colombia, Chile, Costa Rica, pero ¿qué tal el no, brasileño? Y entonces vienen casos en donde seguimos, digamos, perpetuando esta, digamos, pues el consumo de los combustibles fósiles, las inversiones en combustibles fósiles, que sí se vuelven un proceso que digamos, no permite o no estamos haciendo un proceso paralelo, es decir, invierto de manera eficiente en combustibles fósiles, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es la diversificación? ¿Cómo incremento la eficiencia energética? ¿Cómo promuevo la electromovilidad? ¿Cómo promuevo la energía renovable? Entonces, yo creo que el tema sí es la rapidez, no vamos no vamos suficientemente rápido, pero además seguimos perpetuando políticas que desde luego ponen un freno al impulso hacia el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Entonces, creo que aquí es en donde tenemos que pensar un presupuesto muchísimo más integral que integre verdaderamente las tres visiones. ¿Cómo viene el paquete económico, la parte del medio ambiente? Hubo un recorte muy importante. 4%. ¿Ahora? 4% adicional para el 2020 de lo que se recortó ya para el 2019. Estamos hablando de un recorte de acumulado de 35%. 45% el recorte total de lo que de 18 para el 20. De 18 a 20 en 2 años. Qué reto, ¿eh? Sí. A ver, qué reto para el gobierno. 45% menos para el medio ambiente. Sí, digo, ahí también aclarar que algo que vale la pena destacar es que no debemos de atribuir solo a la Secretaría de Medio Ambiente la competencia del cambio climático. Esto, como mencionaba, es algo transversal y por tanto tenemos que involucrar a todos los sectores. Por ejemplo, el principal emisor en México de gases de efecto invernadero es el sector transporte, ¿no? Entonces, por tanto, tendremos que también incorporar a las discusiones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no solo a ellos. Finalmente, en las obras de infraestructura, en todo el desarrollo de la producción de todo el país, se están generando gases de efecto invernadero. Entonces, es algo que tenemos que ver. Definitivamente es una lástima que se haya recortado el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y, bueno, tener que hacer más con menos siempre es complicado, pero no es de un sector en específico, es todo el gobierno federal es responsable de acciones contra la lucha del cambio climático. Acciones concretas, pero con ese presupuesto, ¿cómo ves, Iván? Mira, yo creo que se puede. O sea, como dice Camila, siempre es un reto, con un presupuesto mucho más austero, pero es posible. Sobre todo,
creo que hemos hecho algunos esfuerzos, vamos muy lento, como dice Sandra, en términos, por ejemplo, de agricultura, ganadería y sector forestal. Desde hace muchos años estamos en esa agenda, que es el tercer emisor de gases de efecto invernadero en México. Estamos trabajando, no tan forzadamente, sí nos vendría mejor, más presupuesto, pero estamos cada vez avanzando más en el tema de pastizales, reconversión de pastizales, recuperación. A ver, pero acabamos de tener un primer semestre muy complicado en términos de incendios. Así es, de clima. Muy complicado por diversas razones, desde el tema del desmonte, tema de la quema de pastizales para la agricultura. Y yo voy a un corte y regresando, lo que les quiero preguntar, voy contigo, Sandra, es, a ver, honradamente, si hacemos un balance, ¿podríamos decir o no que en el último gobierno, el de Peña Nieto, y en lo que va de la administración del observador, se ha relajado o se ha dejado un poco el paso que venía teniendo el país los décadas anteriores, o no? Estamos hablando de las expectativas hacia la cumbre de acción climática del próximo 23 de septiembre allá en Nueva York, en un momento de alarma por el potencial carácter de poco reversible de muchas de las consecuencias de lo que no se ha atajado del cambio climático. Me quedé contigo. Ya había un balance sobre la mesa, Sandra, tenemos que hacerlo, y es especialista en asuntos de cambio climático. ¿Se ha relajado la atención, digamos, de las administraciones o no, de las últimas 3 administraciones mexicanas? ¿Cómo valoras el estado del arte, digamos, de la voluntad política? Me parece muy importante sí decir que desde luego implica mucho cuando un jefe de Estado, cuando un presidente asume una agenda y le da, digamos, esa visibilidad. Tuvimos, digamos, durante el periodo de Calderón un interés personal que se reflejó en su momento y eso aperturó muchas discusiones de altísimo nivel. Después tuvimos un Peña Nieto que no es que era el más, digamos, activo en la agenda, pero de alguna manera pues se permitieron, digamos, avanzar en varias agendas. Y hoy tenemos un gobierno que ciertamente, digamos, no es el core de sus prioridades. Digamos, el tema ambiental, por supuesto, el tema de cambio climático no está dentro de sus prioridades. Pero yo creo que aquí es en donde tenemos que resaltar 2 aspectos. Y aquí quiero enfatizar la parte de la transversalidad. Desde luego que la Secretaría de Medio Ambiente está debilitada presupuestal y en términos de recursos humanos, pero yo creo que la clave del éxito de la política climática está precisamente en lograr esa transversalización. Hacer ver que no es un tema que se va a resolver desde una esfera, sino que es muy importante trabajar a los diferentes niveles. Pero yo quisiera resaltar todavía más importante el papel de estados y municipios en esta acción a nivel, o sea, esa aproximación niveles de gobierno, más desde abajo, y por supuesto el rol que juegan muchos actores, en particular el sector privado. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la necesidad de movilizar más financiamiento para realmente invertir, y por supuesto que es muy difícil cuando no tienes un contexto político que te da esa visibilidad, que te da esa apertura, y aquí el reto se incrementa. Pero entonces aquí es en donde tenemos que cerrar filas, digamos, los diferentes actores que están impulsando el tema dentro del gobierno, dentro del sector privado, dentro de sociedad civil, y realmente hacer ver que la transición hacia un desarrollo bajo en carbono es una gran oportunidad para México, y no verlo como una cuestión que debe pesarnos, sino como una oportunidad de una mejor calidad de vida, una mejor movilidad, un mejor transporte, una mejor generación de electricidad. Es decir, lo que quiere el presidente hoy en términos de política social, sí lo podemos alcanzar a través de renovables, a través de movilidad eléctrica, y no tenemos que pelearnos. A ver, pero fíjate qué interesante. A ver, voy contigo, Camila. A ver, a ustedes les toca ir a todas esas reuniones, ¿no? Y mantener el diálogo y la interlocución en esos foros. Pero yo te diría, a ver, todo el mundo básicamente creo que está de acuerdo con el tema de la transversalidad. ¿A quién le toca dentro de este gobierno empujarlo? ¿A Relaciones? ¿A Gobernación? ¿A el gabinete en su conjunto? ¿Al presidente López Obrador? ¿A quién? Al gabinete en su conjunto, pero sí te puedo decir que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores sí estamos muy activamente empujando esta agenda. Pero no creo que debe quedar solo en que el gobierno haga algo. Creo que la sociedad civil debe presionarnos. La sociedad civil debe empujar a que el gobierno dé respuestas. Estamos viendo las protestas de los jóvenes en Europa y cómo esto ha cambiado las elecciones en el Parlamento de la Unión Europea. Cómo están logrando que los gobiernos tengan que responder
¿no?, a estas exigencias. Entonces, creo que va a ser fundamental que la sociedad civil mexicana nos cuestione al gobierno qué estamos haciendo y que nos orille a tomar acciones concretas. ¿Y cómo se ve eso desde el Instituto de Recursos? Bueno, pues nosotros que somos sociedad civil, ¿empujan o no empujan? empujamos. ¿Están presionando? ¿Cómo está la sociedad civil? A ver, tampoco son las mejores épocas para la sociedad civil, aunque no los ambientalistas. Ahí no he oído tanta crítica, más bien son otros. Mira, nosotros tenemos ¿Ustedes sí están colaborando con el gobierno? Sí. Claro que sí, siempre. ¿Qué? Mira, la sociedad civil siempre ha organizado, siempre ha colaborado con el gobierno en muy diferentes niveles. Pero el Instituto para los Recursos Mundiales ha elaborado un reporte que yo creo que da muchas de las soluciones que tú preguntas, Pepe, que se llama Eligiendo el Camino Correcto. Y tiene una serie de acciones o recomendaciones hacia el gobierno federal y las distintas dependencias del gobierno federal, no solamente al sector ambiental. Nosotros hemos encontrado que si hacemos más o menos una inversión de $100,000 millones de aquí al 2030 a nivel nacional en términos de mitigación y adaptación. $100,000 millones. $100,000 millones de dólares. Podemos más o menos tener un retorno, yo sé que es mucho, pero si tendríamos un retorno de $105,000 millones de dólares en el mismo periodo. Es decir, no es un costo, no es un gasto, sino es una inversión para poder poner al país en el 2030 en la vanguardia de adaptación en términos de cambio climático. Y esas inversiones, por ejemplo, el sector de electricidad nos llevarían a reducir 51% las emisiones que tenemos actualmente. En lo que es el sector cambio de uso de suelo, forestal, agricultura y demás, disminuir 63% las emisiones. Es decir, hay acciones concretas que tienen que ver con normas oficiales, con mejoras en regulatorias o legales, con inversiones específicas, con generación de capacidades locales que pueden ser en municipios, en productores, en gobiernos estatales. Hay un combo, pues. Un combo, de acuerdo, y distintas fuentes, pero ¿de dónde tendría que venir? ¿De la iniciativa privada, del gobierno federal, como decía Sandra, de los estados, municipios? ¿Quién tiene que meter ese dinero? A ver, porque todos, incluyendo el sector financiero. Hay muchos negocios que son viables y rentables financieramente y además nos brindan beneficios en términos de mitigación y adaptación. O sea, estamos pensando como en bancos. En bancos directamente. El sector financiero tiene mucho que hacer, tanto en la construcción de infraestructura, recambio de transporte, recambio de la matriz energética, en el campo, con los productores. Hay una serie de oportunidades, yo diría, para el sector financiero ahí, que sí tienen el flujo de efectivo adecuado para poder inyectar. Si no les das licencia social. ¿Cómo ves, Sandra? Yo creo que también hay una cuestión muy importante, y es decir, que invertir hoy va a ser mucho más barato que no hacerlo. Es decir, si nosotros no hacemos cambios importantes, los fenómenos que vivimos como los incendios forestales tuvieron un costo a nivel de presupuesto público enorme y lo seguimos cuantificando. Entonces, creo que es muy importante partir de que una inversión temprana, y temprana entre comillas, porque desde luego vamos muy tarde en atender estos problemas, pero una inversión hoy nos va a ahorrar muchos recursos, y ya no solo en términos, digamos, como amplios generales, pero estás hablando de cuánto te cuesta la calidad del aire, cuánto te cuesta respirar bien, cuánto te cuesta tener ecosistemas de calidad. Y yo creo que aquí es justamente el llamado más grande cuando hablamos de la emergencia climática, es reconocer que por supuesto que hay que movilizar financiamiento a nivel del sector financiero, hay que movilizar financiamiento del sector privado, pero el sector público también tiene que dar una señal, ¿no? También tiene que dar esa señal de certeza, de certidumbre, de que hay un interés. A ver, de marcar rumbo y dirección. Claro. Pero a ver, ¿cómo se marca rumbo cuando de repente volteas y ves la reunión del G7? Uno se queda frío. Macron diciéndole, por ejemplo, en el caso del Amazonas, a Bolsonaro, van 22,000 millones para que puedas apagar el incendio, y el otro se voltea y le dice, oye, me estás tratando como si fuera tu colonia. Es decir, las desigualdades entre países y los desacuerdos y la falta de consensos están siendo mortales también para el avance, ya no solamente a nivel México, sino también a nivel global. Estamos hablando de la cumbre de acción climática, y me quedé contigo, Camila Cepeda, directora de asuntos de temas globales, de la Cancillería. Oye, a ver, ¿cómo negociar esa cumbre con un ambiente tan descompuesto entre los líderes sobre el tema del cambio climático? Ya lo vimos en el G7. Sí. No creo que sea ninguna cosa distinta a lo que están viendo en las negociaciones.
Aquí la verdad es que el secretario de Naciones Unidas se vio muy inteligente y este espacio no es un espacio de negociación, a diferencia de la conferencia de las partes que se viene en Chile. Justo para evitar estas discordias, lo que se propuso es ya coaliciones con países que ya tengan una perspectiva similar y que estén apoyando esta lucha que tenemos contra el cambio climático. O sea, acciones y bloques. Exactamente, y bloques regionales. Entonces, están buscando que países presenten no solo iniciativas nacionales. Ya traigo el sino- apoyo de 20 más. Exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé, el gobierno de Perú y España están liderando una coalición de empleo justo en toda esta transición energética, de salud para la calidad del aire, y se han acercado diplomáticamente a muchos países, entre ellos México, y estaremos apoyando esta coalición para que nos presentemos como bloques unidos, ¿no? Y hacer frente a estos países que no quieren reconocer la importancia de actuar ya, que incluso han amenazado con salirse del Acuerdo de París, mostrar que hay una serie de actores y no solo gubernamentales, porque en estas coaliciones incluso se incorporan ONGs, sociedad civil, exacto, que vean que estamos haciendo un frente unido y que estamos haciendo presión y que todos los demás creemos que sí es importante ¿Ustedes actuar. están participando? Nosotros estamos participando, el World Resources Institute México en especial presentó hace unos días un informe junto con la Comisión de Adaptación de Cambio Climático de Naciones Unidas, pues haciendo este llamado precisamente a que debemos tomar acción. ¿Están en bloques también? Estamos en bloques, participamos, WR es una organización global, Sí, yo entonces, digamos, participamos en diferentes bloques, como pueden ser en Indonesia, con nuestras oficinas en África, nuestras oficinas en América Latina, pero sobre todo, volviendo a este punto del informe sobre adaptación, las ONGs, no solo WRI, un conglomerado mexicano e internacionales, estamos empujando para respaldar estas propuestas precisamente de Naciones Unidas para que los gobiernos nacionales las retomen. Es fundamental que gobiernos como el mexicano, que tiene un liderazgo entre los países en desarrollo y tiene mucha experiencia y mucho que ofrecer en términos de cambio climático, retomemos ese liderazgo para reencaminar o reencauzar la agenda, ¿no? Ya me voy, Sandra. ¿Te quedas optimista o pesimista? Mira, yo creo que nos tenemos ¿Cómo que mantener Ajá. optimistas, Ajá. porque en un momento de emergencia sí es importante mantener este trabajo. Y yo quiero enfatizar lo importante que es el llamado de Antonio Guterres, porque lo que está hablando es precisamente de propuestas muy concretas, estrategias de largo plazo, cuántos recursos van a movilizar los países para invertir en el Fondo Verde del Clima. Y yo creo que aquí hay un llamado todavía más importante, que es a la ciudadanía. Empieza a haber un momento muy importante, va a haber una marcha en la Ciudad de México el 20 de septiembre, va a haber otros movimientos 20 importantes. de septiembre, marcha solamente acá en el DF. Y bueno, se está ¿O hablando distintas? de una marcha global. ¿Organizado por quién? Pues es el movimiento de Fridays for Future, que es el que está liderando Greta, pero hay muchos otros Greta momentos. va a estar aquí, ¿no? Pues esperemos que sí, la invitamos, ojalá que sí. Pero alrededor del mundo se empieza a dar un movimiento, una situación social que hay que atender, y yo creo que es un momento muy importante para decirle a los gobiernos. Sí está permeando, que sí. eso sí que... Totalmente. Esta preocupación empieza a permear por todos lados, ¿verdad? Así es. Y pues un llamado a que la gente participe, y por supuesto que esto, repetimos, la crisis climática no es un problema que vamos a atender solo desde el gobierno, se tiene que atender desde los diferentes frentes y tenemos tiempo muy corto, así que tenemos que acelerarlo. Ya me voy, Sandra, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra Guzmán, muchas gracias, Iván Zúñiga, y muchas gracias, Camila Cepeda, directora de temas globales de la Cancillería y del Instituto de Recursos Mundiales, especialista en asuntos de cambio climático. Gracias a usted, sobre todo, por haber estado, como siempre, aquí con nosotros en punto de las 7 en Opiniones Encontradas.